Entonces, ahí las etiquetas se dejan de lado y lo que se analiza realmente son las necesidades del paciente. Diríamos que la función ejecutiva básica mejora. ¿Vale? Tanto la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva como el control inhibitorio mejoran, tanto a corto como a largo plazo. Por eso estamos hablando de que vamos a estimular el razonamiento y la planificación, ¿por qué no la teoría de la mente? Claro. No tiene ningún sentido. Sí. Si estamos trabajando la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, etcétera, ¿por qué no el reconocimiento emocional? Tienes logopedia, tienes terapia ocupacional, tienes fisio, estamos hablando de niños, tienen que jugar también, ser niños está interesante. Muy bien, María, estas cosas hay que decirlas bien alto y bien claro. Fue clave la participación de las familias y sobre todo la vinculación de las familias en el proyecto. Sin ellas, bueno, el proyecto no habría sido, básicamente. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Neuronap. Mi nombre es Carolina Sastre y esto es Neuronap Talks. Hoy tenemos con nosotros a María García Galán. Bienvenida, María. Buenas. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. María, os voy a contar que tiene aquí muchos cargos ahora mismo. Actualmente está trabajando como socia y coordinadora en el Servicio de Salud Mental del Centro Médico Barberá. Además, es coordinadora del Servicio de Neuropsicología en el Hospital Nou Delfos, e investigadora en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, la UB. Un placer tenerte con nosotros, María. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? ¿Relajamos un poco? Sí, un poquito. Y empezamos, ¿vale? Así para que te sientas cómoda, para que te vayan conociendo un poquito más, una pregunta un poquito personal. ¿Cuál fue la primera vez, o cuándo, o de qué manera, que la neuropsicología se cruzó en tu camino? Interesante, porque no fue casi hasta tercero, aunque sí que a mí ya me empezó a gustar mucho la biología del comportamiento en primero. Yo en principio iba hacia medicina y al final me acabé declinando hacia la psicología. Y ya en primero con la profesora que tuve de biología del comportamiento, Inma, fue increíble. Me encantó y no fue hasta tercero que no me crucé a Roser Puello en mi vida, que la primera clase de neuropsicología fue con ella. Me acuerdo de girarme a mi amiga de clase y decirle: Paula, quiero ser como esta mujer de mayor. Qué bonito, qué importante es la gente que se cruza en nuestro camino, ¿eh? Total, me enamoré de la neuropsico. Roser Puello ha marcado un antes y un después. Luego ya iremos hablando de ella, que ha seguido en tu camino. Totalmente. Cuéntanos más. Me enamoré de la neuropsicología en tercero, seguí en cuarto con las optativas que me ofrecía la carrera y a finales de cuarto, Roser, en una de las clases, dice que hay vacantes para un doctorado. Ni idea de lo que era un doctorado, dije, pero es contigo, yo voy para adelante, 100%. Tuve una reunión con ella en la que me explicó un poco más qué es esto de la neuropsicología, cómo llega uno a ser neuropsicólogo. Y bueno, me mostré interesada. Me dijo, bueno, hay 2 plazas, una con obesidad y otra con parálisis cerebral. ¿Cuál te interesaría más por los temas? Y le dije, ¿qué haces tú? Me dijo, parálisis cerebral. Y dije, pues eso me interesa mucho. Y a partir de ahí, pues ya empezamos el camino con la colaboración en investigación. Digamos que empecé mi doctorado cuando acabé la carrera. ¿Vale? Y a la vez solapé el máster de neuropsicología, el máster de psicología general sanitaria, junto con cursos y formaciones y congresos, y hasta que acabé la tesis en junio del año pasado. Enhorabuena. Gracias. Ha sido un camino largo, pero donde se ha aprendido mucho, tanto a nivel personal como profesional. Y nada, pues a día de hoy sigo colaborando con la Universidad de Barcelona, en lo que se puede también, porque uno cuando acaba la tesis necesita un poco un respiro de la investigación. Y enfocada en la clínica y muy contenta ahora mismo, la verdad. Muy bien, se te ve multitarea, ya durante todos estos años ya has dicho que has hecho muchas cosas, ahora también. Respira un poco también, que esto a veces apetece, lo que dices, un pequeño respiro de la investigación, pero no creo que llegues, o sea, que acabes muy lejos, seguro que vuelves en algún momento. No, siempre tiene uno el pie puesto, sí, ¿no? en la investigación, en la academia. Después de 8 años es muy difícil solo ver la clínica, porque cuando estás en un servicio de clínica como es en el hospital, hay dudas, ves perfiles de pacientes, hay posibilidades de hacer cosas, ¿no?
y siempre hay propuestas y proyectos. De hecho, se están cocinando algunas cosas a nivel de H&M que espero puedan salir adelante pronto. También tenemos alguna colaboración por ahí de la Camilo José Cela y bueno, poco a poco. Es que muy bien, hay de todo, hay muchos frentes abiertos ahora mismo. Sí, y este es un tema también muy interesante que en algún momento también se irá hablando cada vez más. La importancia de conectar la investigación con la clínica, que no se deberían separar. Tú en la clínica vas viendo la necesidad de la investigación, en la investigación también tienes que basarte en que luego sea útil en la clínica. Correcto. Y de hecho tener un perfil mixto, como creo que es el mío, de una parte de academia de investigación, pero por el otro lado una parte clínica que me encanta y no quiero soltar nunca, también creo que permite dar un enfoque diferente tanto por un lado como por otro. Qué importante este mensaje, ¿eh? Esto vamos a hacer mucho hincapié a lo largo de los podcasts de NeuronApp. Esto va a ser uno de nuestros leitmotiv. Vale, introduciendo un poco ya más el tema concreto, hablábamos de que tu experiencia investigadora. ¿Sobre qué ha sido? Voy a decir el título y luego tú nos empiezas a contar, ¿de acuerdo? Vale. Ha sido sobre intervención en funciones ejecutivas y cognición social en niños con parálisis cerebral, ¿verdad? Correcto. Empieza a contarnos. ¿Surgió la idea cuando empezaste con Roser en este proyecto de parálisis cerebral? ¿Cómo empezó? ¿Qué os motivó? Roser ya llevaba muchos años estudiando la parálisis cerebral. De hecho, venía de un proyecto en el que se caracteriza sobre todo la parálisis cerebral descinética, que es una de las que menos se ha estudiado, y se ve un poco ese perfil cognitivo donde las funciones ejecutivas tienen una gran implicación en las actividades de la vida diaria y la calidad de vida de las personas con parálisis, ¿no? A partir de aquí proponen un proyecto nuevo que dicen, bueno, pues si ya sabemos que la función ejecutiva es algo muy clave en este ámbito, vamos a tratarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos con gente con parálisis que tiene dificultades a la hora de moverse o simplemente tiene muchas otras cosas por las que moverse? Vamos a intentar quitar desplazamientos, ¿no? Y es de ahí de la que sale la idea de hacer una intervención online y probarla. Intentar aportar nuestro grano de arena a este tipo de intervenciones, que en el momento no eran tan modernas, bueno, no modernas, sino no eran tan... No estaban al servicio de la mayoría de la gente, sí, los profesionales y la gente desconfiaba mucho, sí. Porque claro, estamos hablando pre-COVID, que esto es una era. Esto estamos hablando, justo antes lo estábamos comentando, año 2016-2017. Hoy en día nos parece, ya ha aparecido la IA, han aparecido muchísimos avances, pero en el 2016, que hace casi 10 años, no tantos, pero bueno, claro, todo esto estaba muy atrasado y además lo que dices, la confianza de los profesionales, de los familiares y de los mismos usuarios, que es esto de una intervención online. Literalmente. ¿Cómo se os ocurrió? Erais muy pioneras. La verdad que, bueno, Roser es que es una caja de ideas constantemente. Y a partir de ahí, que yo me introduzco en el equipo de investigación, una vez este proyecto ya está bastante planteado, no había herramienta con la que... O sea, no había software como tal. ¿Vale? O sea, estaba la idea de hacer una intervención online, pero aún no se había decidido con qué herramienta. Online, repetimos, era para evitarles desplazamientos, sí, ¿verdad? Y para mejorar la adherencia al tratamiento, ¿vale? La motivación y, bueno, intentar aumentar la dosis. Si yo te tengo que... O sea, si para poder hacer una rehabilitación cognitiva yo te tengo que hacer venir al despacho 3 o 4 días a la semana... me vas a decir que no. Va a ser imposible. Porque tienes logopedia, tienes terapia ocupacional, tienes fisio, sí. Estamos hablando de niños, tienen que jugar también, ser niños está interesante. Muy bien, María, estas cosas hay que decirlas bien alto y bien claro. Bueno, es que es importante. Sí. No dejan de ser niños por mucho que tengan determinada patología o determinado problema. Exacto, y a veces se nos olvida. Como tiene que hacer todas estas terapias, tiene que hacer todas estas cosas, bueno, vale, pero ¿y jugar cuándo? ¿No? Pues vamos a intentar quitar desplazamientos también, que para la familia sea más fácil poder seguir el tratamiento. Es que si no, a veces es un encaje de bolillos. Si ya lo hicimos online y ya tuvimos encaje de bolillos, no quiero ni imaginarme si lo hubiéramos tenido que hacer presencial. También con familias que venían de la Vall d'Aran. Claro, era distancias, imposible. Era imposible. Cuéntanos un poquito el perfil de los pacientes. Edades, sí, perfil general. En el proyecto contamos con un perfil bastante acotado. De hecho, hubo un momento que dijimos, es que estamos buscando astronautas casi. Porque
para garantizar la accesibilidad a la herramienta de estimulación, como digo, 2017 no teníamos muchas adaptaciones con las que podemos contar hoy en día. Tampoco contábamos pues, con un ingeniero o con soporte técnico a la hora de hacer accesible la herramienta a según qué severidades a nivel motor, ¿no? Que decimos acotar por severidad motora. No en la gross motor, que sí teníamos niños de gross motor desde la 1 hasta la 5. Pero cuéntanos un poquito eso, porque igual hay gente que no sabe estos niveles. La gross motor es una escala que mide la afectación motriz, pero sobre todo del tren inferior, a nivel de moverte, o sea, de caminar. ¿Vale? Sí que teníamos niños pues, que andaban perfectamente, hasta niños que iban en silla de ruedas, no tenían control postural, por ejemplo, ¿no? Y tenían que hacer uso de arneses o algún tipo de ayuda. Por otro lado, lo que sí que limitamos fue la MAX. La MAX es una escala que lo que está evaluando es la habilidad motora bimanual. Vale, más manual, ¿eh? Más la parte superior. Vale. Claro, lo que necesitábamos era que el niño fuera mínimamente hábil a la hora de poder utilizar un ordenador o una tablet, aunque fuera dando con el dedo, pero que mínimamente tuviera precisión, porque si no... Claro, al final los resultados obtenidos no iban a tener sentido. Bueno, o él mismo no iba a poder disfrutar del juego. Vale, muy bien este matiz, ¿vale? Me he perdido. Sí, vale. Entonces, el tipo de pacientes que estabais buscando. Acotamos por severidad de MAX y estábamos contando con niños entre 8 y 12 años, antes justo de que pasaran también al instituto o a, bueno, final de primaria, digamos. Que es justo también cuando las funciones ejecutivas como se desarrollan más, ¿no? Entonces, aprovechando esa ventana de plasticidad cerebral, meter un módulo, ¿no? de estimulación cognitiva para ver si así podíamos... fomentarlo, ¿no? Y que sí, aprovechar al máximo este momento de desarrollo. Exacto. Porque el perfil cognitivo de estos pacientes, usuarios, ¿cuál era a nivel cognitivo? Porque muchas veces la gente confunde, ¿no? La parálisis motora con unos déficits cognitivos muy graves, cuando no es necesariamente así. Correcto. De hecho, esto es un error en el que incurre muchísima gente y creo que a nivel social está como demasiado instaurado. O sea, el ver caminar a alguien mal por la calle automáticamente tiene un déficit cognitivo, cuando no es así y en la mayoría de los casos no tiene absolutamente nada que ver. Teníamos de todo. O sea, teníamos niños que caminaban, saltaban y podían hacer de todo, pero con un déficit cognitivo bastante acusado y en cambio niños con iban en silla de ruedas a nivel cognitivo perfectos. Entonces, ahí está el kit de la cuestión de la parálisis cerebral. Es muy necesaria una evaluación neuropsicológica, sobre todo bien adaptada y bien aplicada para no incurrir en la subestimación de ese rendimiento cognitivo, ¿no? Sí, porque a veces el problema es que no se sabe evaluar bien, entonces piensas que sí que tiene más déficit cognitivo del que realmente tiene porque no eres capaz tú de verlo, ¿no? Exacto. Y también de adaptar las pruebas. Hay pruebas que son tipo una figura de Rey. Una figura de Rey no se la puedes pasar a una persona con parálisis cerebral, ¿no? Por ejemplo, no va a ser una prueba valorable. Pues si tu objetivo es evaluar la función visoespacial, por ejemplo, pues vete a unas líneas de Benton, ¿no? Unas flechas de la NEPSI, que es más verbal. Entonces, esto también fue algo que cuidamos mucho en el proyecto a la hora de evaluar. Las pruebas estaban miradas al milímetro, que no tuvieran sesgos motores que pudieran interceder con el rendimiento cognitivo del paciente y nos dieran realmente ese rendimiento cognitivo puro, lo más puro posible, evidentemente, para poder acceder y valorarlos bien, claro. Qué bien. Otra cosa que me llama mucho la atención es que hicisteis mucho hincapié también en el trabajo de la familia, en incluirles, en explicarles, ¿no? Mucho trabajo en esta parte, que a veces nos centramos solo en el usuario y dónde queda su entorno, su contexto, la gente que le estimula en el día a día, que le puede ayudar. No se queda la intervención solo en las 2 horas de la investigación, sino en el día a día esto también nace. Tienen que entender qué están haciendo, por qué están aquí, qué resultados o qué valor van a obtener de meterse en este lío. En este berenjenal. Sí. Fue clave la participación de las familias y sobre todo la vinculación de las familias en el proyecto. Sin ellas, bueno, el proyecto no habría sido, básicamente.
las familias tienen que confiar en ti como profesional de lo que les estás planteando. Creo que les costaba entender al principio que desde el hospital se les derivara, ¿no? O se les propusiera algo, pero que nosotros no éramos médicos, pero nos estaban recomendando un médico, pero no pinchábamos, pero a veces llevábamos bata blanca, era como un poco confuso a veces para ellos. Pero sí, simplemente explicarles, ser honesto y transparente para poder vincularlos y también que ellos estuvieran tranquilos y se sintieran confortables con nosotras en todo momento, ¿no? Respecto a qué peso tenía la familia o la importancia, pues total, porque es quien acompaña al niño durante ese día a día de ir completando las sesiones, aunque en compromiso siempre lo hablábamos con el niño, evidentemente, porque era él quien se tenía que poner a jugar. Las familias eran súper importantes, lo acompañaban todo el rato. Marcan una diferencia al final, ¿no? Ese acompañamiento, ese a veces recordárselo o insistir los días que están menos motivados. Esto es uno de los puntos más importantes, yo creo que queríamos tratar hoy, el tema de la adherencia que habéis conseguido. Sí. Esto es algo que es para quitarse el sombrero. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, fuimos intentando hacer las cosas lo mejor que supimos a nivel de vincular a las familias, el seguimiento y demás. Y conseguimos una adherencia del 95% de sesiones completadas, que de hecho algún comentario así de, oye, pero los niños estaban ingresados. La gente se sorprendía, ¿no? De que hacía todas las sesiones, dices, los tendríais aquí bien controladidos y obligados. No, sí, no. Nadie ató a los niños. Los niños lo hicieron. Importante. Sí, evidentemente la colaboración de las familias fue clave en este aspecto y creo que algunas estrategias así que fuimos implementando también pudieron funcionar. Algo que planteamos al principio que no supimos y no supimos ver la implicación, o el impacto que iba a tener, fueron las agendas personalizadas. Vale. Cuando el paciente entraba hacíamos una primera visita donde los padres se quedaban conmigo y el niño, el paciente, iba con mi compañera, con Monse. ¿Vale? Durante esta primera visita conmigo pues los padres me contaban obra y milagros y me enseñaban informes y recogíamos toda la información habida y por haber. Y con Monse se dedicaba pues a jugar con el niño, aparte de se pasaban 2 pruebas muy pequeñitas de screening que nos ayudaban para el emparejamiento, pero sobre todo a conocerlo, a vincularlo. A verlo, ¿no? A veces también estos niños no se sienten ni vistos. ¿Quién eres tú? Literal. ¿Qué gustos tienes? Te voy a y hablarle explicar. como niño normal. Eso es. Qué importante es esto. Es una anécdota muy divertida con una familia que me decía, es que viene súper contento el nene, como se no lo entendía, hasta que el otro día le pregunté, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tienen ellas que luego en las terapias no tienen? Que me hablan como niño normal. Fue increíble, ¿eh? Ya, qué bonito. Demoledor. Pero absolutamente demoledor. Que era un niño que iba en silla de ruedas, pero era un niño de 8 años normal. Sí. Entonces hay que tratarlos como niños normales. Lo único que dale tiempo que responda si ves que le cuesta el habla, ¿no? Claro, pero eso, no perdamos de vista este foco, que son personas que se quieren sentir tratadas como personas normales. Literal. Entonces esto, ojo, pues enhorabuena porque esto no es fácil, ya mismo lo acabas de decir, ¿no? Que esto en otros momentos no se sienten así. Entonces ojalá todos pongamos también más hincapié y más cuidado en este tema. Yo creo que es fundamental para que tanto el paciente como la familia se sientan confortables. Sí. Bueno, como te decía antes, hicimos las agendas personalizadas con los gustos que iba apuntando Monse que le gustaban al niño. Al niño le gustaba Marvel y Peppa Pig, me lo invento. Pues entonces personalizábamos absolutamente toda la agenda, que era como un libro de seguimiento durante todo el tratamiento. Vale. Pero también dependiendo de la condición que tenían, si eran grupo lista de espera o grupo intervención. Entonces, digamos que la agenda tiene una configuración diferente para que fuera completamente cronológica, no tuvieran que dar saltos. Semana 1, daba igual el grupo en el que estuvieran. Vale. Esto fue una maravilla para los pacientes, no una pesadilla, pero fue un trabajazo espectacular porque las agendas tenían como 200 páginas. Madre mía. Sí, y era una locura teníamos que tener las agendas a tiempo. Aquí, un agradecimiento enorme a todos aquellos estudiantes de prácticas que nos ayudaron a llegar a tiempo con las agendas. Te lo valorarán mucho esto, los que te escuchen. Fue retador, pero fue muy bonito porque fue una idea que surgió y no supimos el impacto que iba a tener a las familias y lo importante que iba a ser para los niños, lo súper motivados que iban a estar cuando les entregábamos su agenda.
y lo que nos iba a ayudar a Claro. esa adherencia, donde se les preguntaba por la motivación antes y después de cada sesión, cómo se habían visto, podían apuntar observaciones, entonces teníamos absolutamente todo registrado, Vale. de si el nene había estado malo, si había pasado algo en el cole, Que es lo cualquier habitual, cosa. que es que estas cosas pasan, entonces está bien tenerlo controlado, está bien también darles espacio para que él lo comente. Se te ilumina la mirada, ¿eh? Cuando hablas así de estas cosas, como, Bueno. bueno, es que debió ser muy bonito el ver la respuesta también de los pacientes. Sí, la verdad que sí. Luego otra cosa que hicimos también, que tampoco sabíamos que iba a tener tanta repercusión, fue los diplomas de experto en NeuroNap. Vale. Que sí que con las resonancias magnéticas dábamos informes, los que tenían en el hospital de expertos, se nos ocurrió, oye, pues podríamos dar uno también de experto en NeuroNap tal cuando acabara la intervención. Ajá. Y les encantó absolutamente. Aunque si tengo que decir algo que fue la clave de la adherencia, fue cambiar el método de comunicación con las familias. A ver, cuéntanos esto. Esto al principio estaba planteado de manera telefónica, tipo una llamada a la semana. Y hubo un momento que fue insostenible. O sea, a mí... ¿Cuántos niños había? Que esto no te lo he preguntado. 60. 60, vale. Nunca fueron 60 a la vez, vale. Pero piensa que si tienes 5 en tratamiento ya son muchos. Sí, por eso. Porque Cuando muchas has dicho cosas 60, a controlar Sí. y era mucho jaleo. Sí que hubo un momento que lo de las llamadas fue insostenible y tuvimos que valorar otras estrategias de comunicación. A las familias les iba muy bien mandarles un mensaje. Vale. Entonces, dejar aparte el correo electrónico y pasarnos a la mensajería instantánea por WhatsApp fue clave. Porque el seguimiento se hacía de una manera mucho más orgánica, no molestabas a la familia, las mamás o los papás te contestaban cuando podían. Normalmente a las 10 de la noche, porque era cuando se sentaban en el sofá y podían atender cosas extra. Y en general, el estar disponibles de esa manera para ellos a la hora de cambiar una cita, de tener una duda, de que había una incidencia, de poder mandarte una foto y me sale esto en la pantalla, ¿qué ha pasado? Fue Ser clave. flexibles y accesibles, es que esto es súper importante al final. Si no, la rigidez es que es normal, la gente no tenemos estas posibilidades en la vida. Entonces, el darles este margen, esta confianza de, oye, cuando puedas, yo estoy aquí. Sí, la flexibilidad fue absolutamente clave de la manera en la que nos comunicamos, pero también de cómo estaba configurada la intervención, que no era tienes que hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves. No, tienes estas sesiones a hacer de lunes a domingo y puedes hacerlas con estas recomendaciones, o sea, no me hagas más de 3 sesiones en un día, por favor, Sí. ni menos de una. El efecto fatiga y estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿vale? Exacto. Pero más o menos todo el mundo cumplía. Vale. Sí que es verdad que cuando estamos hablando de nenes que tienen eso, un fisio, un terapeuta ocupacional, logopedia, robótica, porque el niño es niño y le interesó la robótica en algún momento, cualquier otra cosa extraescolar, y quieres sumar media hora a también tener deberes y cosas que hacer, a veces se hace insostenible. Entonces, hacerlo de lunes a viernes, vimos que no era la manera. Vale. No iba a ser la manera. Iba a ser mucho más fácil si ampliábamos al fin de semana y les dábamos esa libertad. O sea, no te voy a decir cuándo lo tienes que hacer, sino que tú mismo te vas a organizar. Y de esa manera las familias lo llevaron mucho mejor. Porque en plan, vale, entonces me puedo organizar yo y hacerlo cuando yo pueda. Incluso con algún caso lo hacían en el cole. Vale. Y nos coordinamos con los colegios para... Trabajo completo, ¿eh, María? Sí. Tú no sabes la de cosas que íbamos a hacer. Bueno, nos las estás contando. De flexibilizarnos a nivel eso, de coordinarnos con coles y hablar con los maestros de, mira, los momentos de mayor atención, esto también con casos graves, es durante el día, entonces cuando me sale del cole ya no es efectiva una estimulación cognitiva porque está reventado el niño, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues igual a la hora del comedor o a la hora del patio, con su bañador o la persona de asistencia que tuvieran, podíamos hacer la intervención y era... Claro, es que esto es salirnos además del estándar clásico de la investigación clínica, ¿no? Que está todo muy aislado, todo muy controlado, los pacientes todos muy medidos. Esto no es real. Esto luego que tienes que venir eso lunes, miércoles, viernes, de repente el miércoles se pone malito o otro día, pues lo dicho, ya ha tenido 5 clases, está agotada. ¿Qué sentido tiene esta investigación a veces? No sacas los resultados reales ni sobre todo le estás dando el soporte adecuado al niño en este caso, que a veces parece que es como, a ver, tú vas a ser sujeto de una investigación,
está feo decirlo, pero es como que no me importa tanto tu mejoría, sino que cumplas una serie de requisitos de la investigación. No, al final, estos niños durante este año, fue un año, ¿no? Al final, más o menos. Sí, cada paciente está un año. Durante ese año, lo primero que estoy mirando es por tu bienestar. Es que tú avances, es que tú te adaptes, es que tú estés cómodo, tú saques lo mejor de esta investigación que estamos haciendo. Esto me parece súper importante, María. Y ahí ves la adherencia también, pues eso, que realmente los niños se sentían que esto me aporta, que esto me gusta, no me están obligando en un momento que no quiero. Vale, ahora no quieres, no pasa nada, pero lo tienes que hacer, cuando tú quieras y que salga más de ti, más proactividad por su parte. Exacto. Tenerlos eso como personas realmente que tienen voluntad, tienen gustos, tienen energía en unos momentos, en otros no. A mí, a ti, a todos nos pasa. Vamos a tratar también a nuestros pacientes de esta manera. No, completamente admirable. De acuerdo. Al principio fue un poco difícil. Pero sí que dentro de lo que es la investigación, intentar hacer algo muy flexible, pero que no se te salga de la flexibilidad para que no sea, no deje de ser eficaz o no deje de tener cierta fiabilidad, fue complicado, fue muy difícil. Sí, pero bueno, creo que más o menos lo conseguimos en todos los aspectos que pudimos, estuvimos ahí. A los hechos nos remitimos, oye, que los resultados luego nos los comentarás, pero que han sido muy buenos. Así, por entrar ya así como en problemáticas varias, hablamos del año 2016-2017. Esto, claro, se fue alargando en el tiempo. Vino 2020, ¿y qué pasó en el 2020? Pandemia. Pandemia mundial. ¡Hala! Sí. En un proyecto en el que sí somos muy flexibles, pero los tiempos son los tiempos. Sí. O sea, teníamos unos tiempos súper acotados de evaluación, de la primera evaluación, sobre todo el post. O sea, la evaluación del post teníamos 2 semanas de margen. También porque nos pusimos 2 semanas, luego vimos que en otros proyectos tenían 1 mes y medio de margen, que dijimos, jolín. Pero bueno, los tiempos sí que queríamos cumplirlos. ¡Wow! Llegó pandemia y tuvimos la suerte de que no teníamos ninguna evaluación justo en el... Vale, en esos 3 meses... No te creas, ¿no? Bueno, como en el primer mes y medio, que fue como el más terrible. Luego, sí que pudimos atrasar lo máximo posible aquellas evaluaciones. Claro, tampoco íbamos a poner a niños con parálisis cerebral, que muchas veces tienen problemas respiratorios, en riesgo. No. De ninguna manera, no era una opción. Pero justo cuando entramos en fase 1, o no recuerdo ahora muy bien, pero que teníamos ya más posibilidad de movilidad y tal, sí que logramos tener permiso para desplazarnos a las casas de aquellos pacientes que faltaban por evaluar. ¿Fuisteis tú y tu compañera? Sí. A ver, cuéntame, que antes me has hecho así una pequeña introducción, quiero que nuestros oyentes se enteren. Bueno, aquello fue espectacular. Fue Monse y yo, Monse mi compañera, con un coche, gracias que mi padre tenía un centro médico, que es el Centro Médico Barbera, y tenía material de protección. Luego la universidad también nos dotó de algunas cosas en cuanto pudo. Y nada, pues fue ella y yo un coche y muchas cosas desinfectadas. Entonces, cuando llegamos a casa de los pacientes, no fueron muchos, estamos hablando de 5 o 6 pacientes. Llegamos a casa de los pacientes, pues pedíamos un sitio donde poder desinfectar, nos cambiábamos de ropa, nos disfrazábamos absolutamente con 300 O sea, yo recuerdo aquella primera evaluación, que no sé si llevábamos como 2 FP3 era, ¿no? FP4, ya se nos ha hasta olvidado, sí. Yo me acuerdo que yo no si es que no oíamos al niño, o sea, es que no lo podíamos oír. Claro, el niño, de la cantidad de cosas que llevábamos. El niño hasta alucinaría un poco, sí que diría, ¿qué venís a hacerme aquí? ¿A secuestrarme? Como astronautas, ¿o qué es esto? Claro, es que también había niños que al principio no nos reconocían. Normal. Que nos teníamos que apartar y bajarnos la mascarilla y decir, hola, soy yo. Y decían, ¡ay, vale! Es que claro, esta señora que ha entrado aquí con una bata vestida de blanco random en mi salón, sí. ¿quién es? Pero sí que gracias a las familias también por dejarnos acceder de esa manera a sus casas, con todos los bártulos que llevábamos de la evaluación, la ropa, todo para cambiarnos, todo el material de protección. Bueno, fue una época intensa, digamos, pero sobrevivimos. Muy bien, sobrevivimos. Es que, bueno, cuidasteis además todos los detalles, eso, 5 o 6 niños, dices, no eran muchos, pero para ellos seguro que era clave también, ¿no? Que no os olvidarais de ellos. Esto como es complicado, pues los dejamos de lado. No estábamos dispuestas ni a dejar a los niños de lado, ni tampoco, y esto puede sonar un poco egoísta, ni tampoco a perder el trabajo que llevábamos haciendo
un montón de tiempo. Está claro. O sea, vamos a blindarnos de la manera más segura para todo el mundo y vamos para allá. Vamos a acabar. De hecho, bueno, en el hospital nos hacían cribajes los viernes, entonces por ahí sabíamos más o menos que estábamos sanos, pero recuerdo de no, tengo que ir a evaluar, vale, pues no veo a nadie. Vale. En no sé cuántos días porque tengo esta visita que tengo que desplazarme al domicilio, ¿no? También hay que tener en cuenta que nosotros teníamos a nivel de territorio toda Cataluña. Entonces, por suerte, estos 5 o 6 pacientes no vivían en la Vall d'Aran. Vale. Nos tendríamos que haber ido a la Vall d'Aran. Sí, sí. Pero sí que a lo mejor una horita en coche te hacías fácil. Una casa perdida en no sé qué urbanización de no sé qué pueblo. Pero bueno, aventuras. Bueno, hoy en día se recuerda eso, ¿no? Como una aventura. En el momento era como, vaya lío, ¿y qué estamos haciendo? Pero bueno, ha salido bien. Sí, lo más complicado fue las resonancias en el hospital. Claro. Aquello sí que fue un poco más difícil. Por suerte, aquellos pacientes que cumplían justo al acabar el confinamiento no llevaban resonancia. Vale. Aquí yo creo que vino alguien y nos iluminó con esto algo de es suerte. Importante, esto sí. Porque si llegan a tener resonancia sí que los perdemos. Claro. Como sujetos 100%. Claro, en ese momento era imposible. Perdemos al paciente. No, y además es que ni siquiera íbamos a proponer hacer una resonancia en un hospital. Ya. Además, San Juan de Dios estaba a tope. No tenía sentido, no era el momento. Había otras prioridades, está claro. No, o sea, resonancia no era... O sea, ni el niño necesitaba la resonancia porque era algo de investigación completamente, ni era ético ni siquiera planteárselo. O sea, es que directamente el equipo no se lo planteó, no era una opción. Sí. Vale, y ahora entrando un poquito ya más en materia. Vamos a ver, funciones ejecutivas y cognición social. Cuéntanos, a ver, ¿qué hicisteis? ¿Cómo lo planteasteis? Niños, decías, a partir de 6, 8, ¿has dicho? 8, eso es. ¿Qué funciones ejecutivas teníais en mente? ¿Qué queríais conseguir? ¿Cognición social cómo apareció aquí también sobre la mesa? Bueno, esto es un tema también, ¿eh? Las funciones ejecutivas nos basamos sobre todo en el modelo de Diamond. También un poquito en el de Anderson, pero sobre todo en el de Diamond. Entonces, lo que hicimos fue coger la intervención, analizar y sobreanalizar. De hecho, analizamos de manera paralela y luego resolvimos incompatibilidades. Vale. Absolutamente todas las actividades que tenía en ese momento NeuronApp. Bueno, lo hicimos con NeuronApp y creo que lo hicimos con otros 2 softwares, que al final pues elegimos NeuronApp, ¿no? Y de ahí las fuimos clasificando. ¿Cuál era el dominio principal que estaba tratando y cuáles eran los secundarios? Después de ahí nos sentamos a organizarlo. Vale. ¿Cómo lo hacemos flexible? Como he dicho antes, no era una sesión fija un lunes o un martes o un tal. Entonces lo que hicimos fue 10 sesiones de 15 minutos cada semana. De esa manera teníamos 2 horas y media de intervención cada semana. Vale. Tampoco se había hecho nada como... Habían intervenciones que intervenían súper poco, o sea que las dosis eran como súper bajas, tipo 1 hora a la semana o algo así, y otras que hacían como 70 horas de dosis total. Y era como, bueno, vamos a hacer algo intermedio, ¿no? Eso es, no había vamos una a tirar guía... a ser conservadores, vale. ¿no? De lunes a viernes, pues media hora, ¿vale? Cuando no sale tanto. Pero media hora con casos graves es mucho. Claro. Y no lo puedes tener del tirón, porque no hay atención o control inhibitorio suficiente como para mantenerte ahí. Entonces lo que hicimos fue bloques de 15 minutos, donde hacían 3 tareas y 3 tareas. Vale. Las 6 primeras semanas de la intervención nos basamos como he dicho antes, que nos basábamos en Diamond, en las funciones ejecutivas básicas, que eran memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. Muy bien. Digamos que esto lo que nos permitía era asentar una base sobre la que construir luego y empezar a estimular las funciones ejecutivas más complejas. ¿Qué son? Así nos vas guiando. La planificación, el razonamiento, y luego decidimos también meter cognición social, que aquí hay debate de si la cognición social es parte de la función ejecutiva, de si no. Aquí en mi tesis hay una parte donde hablo de esta diferencia, de si se debería diferenciar o no y tal, pero bueno, eso es arena de otro costal. Pero, grosso modo, ¿sí o no? Grosso modo, creo que es polémico. Creo que es polémico y que depende un poco de en quién te bases. Si a mí me pides mi opinión personal, para mí la cognición social forma parte de la función ejecutiva. Vale. No deja de ser un campo muy amplio. Esto lo estamos viendo cada vez más, que funciones ejecutivas, ¿qué son? O sea, es un cajón desastre donde metemos ahí un poco todo. Planificación, es un concepto muy amplio, razonamiento, cognición social. Resolución de problemas. Claro, toma de decisiones. Que se apoya en otras. Es que el tema es que están todas hiladas, ¿no? Claro. Si tú ves, o sea, hay una diapositiva de la tesis y una parte muy chula
donde sí que además me llevó un mogollón de tiempo hacerla, pero cogí como toda la parte teórica evolutiva de la cognición social y la superpuse con las funciones ejecutivas. Vale. Y ahí ves perfectamente cómo se entrelazan. Que hasta que no hay memoria de trabajo no se puede ir desarrollando no sé qué. Entonces... Que a veces queremos aislarlo, y más para investigaciones, aislar y localizar esta parte, y si hago esto, si tiene este problema, pero al final todo esto es un conjunto de funciones. Es que esto ahora yo creo que cada vez está saliendo más y tenemos que empezar a cambiar un poco el chip. Porque no nos acaba de funcionar estos términos que tenemos, estas cajas estancas, estos términos tan... estáticos. Sí. ¿No? Es como, esto es esto y ya está. No. Mucho más complejo, interrelacionado, lo que decías antes también de las actividades, cuál es la función principal, pero es que luego por detrás hay muchísimas más que están relacionadas. Dependiendo la estrategia también del niño en este caso, puede resolver una actividad que tú dices que es razonamiento, pero igual él lo hace de otra manera. Vía memoria, repetición, fijarse 20 veces tarda mucho más, pero al final la hace. O sea, todo esto, bueno, aquí estamos, ¿no? Debatiendo, es una de las cosas que también nos vamos a cuestionar mucho. Pero por eso, esta pregunta era un poco así, cognición social y funciones ejecutivas. Me parece fantástica la respuesta que has dado. Lo decimos por separado como para también, bueno, desde mi punto de vista, creo que está interesante también ensalzar que hemos metido cognición social porque no es algo que se haya hecho mucho. Y que no es algo que se intervenga tanto. Además que dices, vale, funciones ejecutivas, qué práctico, pero en la vida, ¿qué es lo que más necesitamos la gente? El estar en sociedad, el relacionarnos. Este tipo de pacientes más... No sé si más, pero bueno, es fundamental este tema. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dejar la cognición social de lado? No tenía ningún sentido. Muy bien. Por eso estamos hablando de que vamos a estimular el razonamiento y la planificación, ¿por qué no la teoría de la mente? Claro. No tiene ningún sentido. Sí, sí. Si estamos trabajando la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, etcétera, ¿por qué no el reconocimiento emocional? Ajá. Cuando además son funciones que se alojan en la misma parte más o menos del cerebro a nivel de conectividad, están súper relacionadas, comparten áreas. ¿Por qué no vamos a incluirlo? Cuando seguramente, bueno, lo hemos visto, son sensibles a esa mejora y además pueden tener también un impacto en la calidad de vida. Porque seguramente las familias es una de las cosas que más reportaban, ¿no? Ay, pues sí, pues aquí ahora yo he visto que identifica mejor. Claro, ¿no? Esto marca una gran diferencia en su día a día, en la relación con sus familiares, con sus iguales, con todo el mundo. Al final lo que buscábamos con la intervención era mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Eso es. Qué bien, no María. Podíamos dejar esto de lado. Sí. ¿Y resultados que os fuisteis encontrando? A ver. Aquí... hay para rato. Aún faltan datos por analizar, que tenemos a un compañero Jorge que está ahí manejando aún datos. Bueno, si yo acabamos las tesis porque yo personalmente 8 años de tesis suficiente. Sí. La parte de resonancia magnética y todos los resultados a nivel de neuroimagen lo sacará Jorge y está haciendo un trabajo muy chulo. Ganas de verlo, ¿eh? Sí, yo también, la verdad, porque sé más o menos cómo se están moviendo los datos y puede ser muy interesante. Entonces, a nivel de resultados, a nivel más principal, de objetivos principales, diríamos que la función ejecutiva básica mejora. ¿Vale? Tanto la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva como el control inhibitorio mejoran, tanto a corto como a largo plazo. Porque aquí medíamos también 9 meses más tarde, entonces vimos que esa mejoría se mantenía 9 meses después. Por otro lado, funciones ejecutivas de alto rendimiento no mejoraban. Vale. ¿Por qué? De hecho, eso luego analizando nos dimos cuenta de que, claro, si nosotros las 6 primeras semanas interveníamos las funciones ejecutivas básicas, las siguientes 3 dejábamos 2 funciones básicas y metíamos una de alto rendimiento y las últimas 3 hacíamos 2 de alto rendimiento pero manteníamos una básica, claro, el porcentaje que estamos interviniendo es muchísimo mayor de función ejecutiva básica que de función ejecutiva compleja o de cognición social. Claro. Y aquí está el kit de la cuestión. Aquí es lo que nos planteamos. La intervención, darle una vuelta, o sea, habría que haber ampliado 3 semanas más como para equilibrar estos tempos y ver qué pasaría. Es algo que me intriga muchísimo. Oye, nunca se sabe cuándo puede llegar el momento de hacer algo así. ¿Vale? Quién sabe, pero estaría interesante, la verdad, que bueno, viendo lo que hemos hecho, aprendiendo de lo que hemos hecho, ¿no? Y de qué errores o de qué cosas se pueden mejorar, ¿qué pasaría? Claro. Aparte tú misma dices, o sea, las más avanzadas se trabajaron menos. Precisamente las más avanzadas igual requerían mucho más que las básicas, ni siquiera ponerlas a la par, sino más trabajo, son más complejas, hay que trabajar y tardan más en ellas. Por eso, ahí voy. O sea, hay como un efecto más latente. Necesitan
De hecho, es que ojalá poderte enseñar el gráfico, porque se ve muy claro hay tantas cosas que tienen que pasar para que la planificación mejore o para que el razonamiento mejore. Claro. Que claro, tarda más. Claro. A nivel temporal. Pues esto ¿sabes? es súper importante, ¿eh? Esto es una de las grandes cosas que nos sacamos de esta charla. A mí me intriga muchísimo qué pasaría. Vale. Por otro lado, la cognición social mejora el reconocimiento emocional y con teoría de la mente nos pasa una cosa que se evidencia mucho esto, que es lo de los efectos retrasados, los late improvements o algo así se llama, no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Fatal, ¿eh? No acordarme de esto, pero bueno. No te preocupes. Es cuando no encuentras efectos a corto plazo, que es lo que nos pasó con teoría de la mente, pero sí encontramos efectos a largo plazo. 9 meses después. Vale. Esto dándole una vuelta y analizándolo un poco con la tesis, llegamos a la conclusión de que podía ser esto, de tienen que pasar tantas cosas para que mejore, que igual no lo vemos hasta más tarde. Claro. Tiene que asentarse, no sé, tiene que ir desarrollando de base un montón de cositas. Bueno, puede ser que estemos mejorando muchas cosas pequeñas, ¿no? Claro. Que a corto plazo no da tiempo a que haya una mejoría significativa, porque sí que la tendencia de los datos era hacia esa significación, ¿no? Pero no se sacó una significación como tal. Vale. Que luego a nivel de vida cotidiana tú vas aplicando todos estos, aunque no estemos haciendo intervención en estos 9 meses, sí que vas aplicando todas estas cositas que has mejorado. Y tanto. Y se van potenciando poco a poco hasta que hay un cambio significativo, ¿no? Lo interpretamos un poco de esta manera, aunque dentro del campo, pues como sabes, se pueden interpretar de muchas maneras. Sí, pero bueno, una de las conclusiones más importantes es que los cambios no suceden de la noche a la mañana. Entonces hay que darle tiempo y más eso a cerebros en esta época de desarrollo. Déjales que se vayan formando, que las redes neuronales vayan conectando, ampliándose. Queremos verlo ya. Bueno, esto es una llamada para un estudio longitudinal largo, ¿no? Totalmente. Sería fantástico poder ver esto. Sería fantástico. Y luego también... se me fue. Ya decir algo se me fue. Bueno, luego igual te viene. Sí. Por ejemplo, ¿y este tipo de intervenciones crees que se podrían aplicar a otros perfiles? Sí, tanto. O sea, al final lo que estamos trabajando es una intervención en función ejecutiva con parálisis cerebral infantil, que no deja de ser un daño cerebral perinatal. Sería aplicable a cualquier otro... Por un lado, dentro de la parálisis cerebral, vemos ese perfil disejecutivo con afectación a nivel visoespacial, pero también vemos que dentro de ese perfil disejecutivo hay como 3 perfiles. Uno más genérico, uno más tipo TEA y uno más tipo TDAH. Vale. Por tanto, TEA y TDAH son 2 poblaciones completamente diana para este tipo de entrenamiento. Yo creo que se podría aplicar y estaría bien. Esto también es una reflexión que yo estoy haciendo cada vez más con mucha gente a mi alrededor, que los diagnósticos... Eso no tiene por qué ser estancos, ¿no? Es como tú tienes TEA, tienes que hacer exactamente esto. No. Dentro de TEA hay unos perfiles tremendamente variados. Lo importante al final es eso, es ir cruzando el perfil cognitivo. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus déficits? Entonces me da igual que seas TEA, que seas TDAH, que tengas parálisis cerebral. Es eso lo que tenemos que ¿Cuál es la sintomatología, no? Claro, que tenemos que tener como gran bandera a seguir. Bueno, como te comentaba antes, o sea, la parte de sintomatología... Para mí es crucial. O sea, ahora ya no hablando tanto a nivel investigación, sino a nivel clínico, no creo en las intervenciones por diagnóstico. O sea, los grupos de terapia por diagnóstico están muy bien, depende de cómo. Eso es. Para mí la intervención a nivel grupal o a nivel individual tiene que ir a ese síntoma. O sea, de hecho, en el centro médico, los grupos de terapia que tenemos con niños y los grupos de estimulación no van por diagnóstico. Y a veces a las familias dicen, ¿no? Pero ¿cómo no? ¿Cómo mi hijo autista va a ir con otro niño con TDAH o con un niño que tiene un trastorno de conducta? Bueno, ¿cuáles son las necesidades de tu hijo? Gestión emocional, resolución de conflictos, habilidades sociales. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar con él? Esto, ¿no? O sea, entonces, nosotros trabajamos por objetivos terapéuticos. Entonces, según los objetivos terapéuticos y la sintomatología, también el perfil del paciente, pero no por el diagnóstico, sino el perfil del que creamos que va a encajar a nivel terapéutico con el resto. Entonces, ahí las etiquetas se dejan de lado y lo que se analiza realmente son las necesidades del paciente.
Qué bien. Entonces tenemos unos grupos que son geniales, porque son muy divertidos, pero sí que cuidamos mucho la sintomatología. Entonces al principio las familias no lo entienden, pero luego cuando vienen y lo prueban se van contentas. Bueno, es eso, te toca hacer una labor de pedagogía aquí también con ellos para que lo entiendan y demostrarlo, porque muchas veces eso, nos pueden explicar algo, pero hasta que no lo vea, no lo creo. Vengo de esta tradición que hasta ahora me han tratado así a mi hijo, ahora me vas a cambiar, no confío, ¿no? Nos cuesta, somos muy reticentes al cambio. Entonces, totalmente. Joder, me parece un gran ejemplo y eso, y si ves que está funcionando, fantástico. Nos van bien las cosas. Eso, estamos pues contentos, un montón, María. Estamos contentos con eso, sí. Más cositas que nos vamos dejando. Por ejemplo, ahora después de haber acabado el proyecto, tenéis otro proyecto que tengo yo por aquí apuntado de unas guías clínicas. Sí, el CEPASAS. Es un proyecto europeo que se hace con otros equipos de investigación en colaboración, donde el objetivo principal ha sido, vale, ya que sabemos un poco el perfil cognitivo de la parálisis, lo hemos tratado, vamos a recoger toda la literatura previa, pero no solo recogerla y vamos a publicar una revisión, no solo eso, sino vamos a hacer una encuesta, porque no sé si te has fijado, las cosas así sencillas no nos van. A Roser no le van las cosas así de uso. Si hace algo, lo tiene que hacer muy bien. Vale. Entonces se ha hecho una revisión sistemática brutal sobre todo de evaluación. Todo lo que se ha usado para evaluar en parálisis a nivel de literatura. Ahí es nada. Sí, te puedes imaginar el volumen, porque fuimos varios, los revisores y dobles revisores y demás. Se ha hecho una encuesta internacional sobre esto a profesionales expertos y se ha integrado toda esta información. Después de integrar toda esta información, ahora en el momento actual se encuentra en revisión por expertos internacionales. Entonces espero que no tardemos mucho en tener ya las guías a punto, pero bueno, es algo muy denso, la verdad, que para hacerlo bien pues se necesita mucho tiempo y ahora mismo está en ese punto de revisión por expertos. No te gustan las cosas fáciles, ¿eh? A mí no tanto. O sea, a mí ya no, porque yo ya al final vengo cortada por las tijeras de Roser 100%, sí, pero la primordial es ella, que al final es quien tiene las ideas y que las lleva a cabo. Las cuida, las mimáis entre todos, esto es fantástico. ¿Y en qué consisten estas guías clínicas exactamente? ¿O en qué consistirán? ¿En qué consistirán? Pues básicamente en facilitar el trabajo de los clínicos a nivel de evaluación. Vale. Para no subestimar el rendimiento como explicaba antes, ¿no? Que es a lo que se tiende muchas veces a subestimar el rendimiento de una parálisis cerebral. Entonces, para intentar ayudar o poner nuestro granito de arena en este sentido, se van a basar en detectar esos prerequisitos que necesitan algunas pruebas o requisitos a la hora de pasarlas y también en si necesitan algún tipo de adaptación depende de qué severidad motora. Es decir, dependiendo de qué severidad motora, tendrás un árbol de decisión, digamos, ¿no? Vale, ahora también, por ejemplo, a raíz de esto, me surge la idea de, claro, la tecnología está avanzando muchísimo. Entonces, esto también van a cambiar mucho. Todas estas revisiones que habéis hecho de la historia de este tema, ahora vamos a ver hacia dónde va todo este tema de que se están planteando digitalizar parte de la evaluación, nuevos métodos. O sea, hace unos años no pensabais en tablets, ahora las tablets es algo que tenemos todos. La IA, la diferencia que va a marcar, nuevos dispositivos, las gafas de realidad virtual que antes tampoco estaban muy en el día a día o tenían muchos inconvenientes, pesaban, mareaban, cada vez son mejores. Claro, todos estos temas que... Pues hay que ir viéndolo. Claro, es que al final vamos un poco a salto de mata, ¿no? Normal, con todo esto. sí. Sí que se ha recogido en la revisión pues todo lo que haya salido hasta hace, pues creo que unos meses, que fue cuando se cerró, o un año, si me apuras. Y es cuestión de ir actualizándose, porque al final la neuropsicología no deja de ser una ciencia joven, como aquel que dice. Total. Vamos todos a salto de mata. O sea, lo que estaba bien ayer, aprendemos hoy te sale, que no. Aprendemos que no, pero en un estudio te dicen, no, esto es fatal, esto es horroroso. O al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de ir actualizándose y estar muy pendiente de PubMed y tener tus alertas bien configuradas. Eso es. Sí, esto es fantástico. Tengo muchas ganas de ver estas guías, ¿eh? Creo que es muy importante también en nuestros campos eso, tener a veces algo que nos ayude, ¿no? Que muchas veces, y más en determinados perfiles o en determinadas áreas, estamos muy perdidos y cada uno hace lo que puede y considera, pero si ya hay una guía que ya ha hecho un estudio, ya está demostrando cosas, bueno, vamos a ayudarnos entre todos.
Bueno, la idea era eso, poner nuestro granito de arena, decir, bueno, pues se ha hecho todo esto, Claro. vamos a recogértelo y a ponerle el trabajo al clínico un poquito más fácil. Claro. Y sobre todo eso también ayudar al paciente, ¿no? Sí. Porque al final el objetivo último es Dilo. evaluar mejor, Eso es. ¿no? Y mejorar. Optimizar el trato al paciente Sí. y a ver qué pasa. Claro, que esto al final es trasladar la investigación a la A la vida clínica. real, a la clínica, a la vida real. Esto es la gran importancia de todo este proyecto. Lo estáis haciendo con Aspace. Las guías clínicas, Sí. bueno, las estamos haciendo con otros equipos europeos. Vale. Aspace colabora a nivel de experto, yo creo que han hecho encuesta y tal. Vale. Ahora mismo no me quiero pillar los dedos porque no sé Vale. exactamente Vale. la vinculación que tiene Aspace con las guías. Sé que han colaborado Vale. haciendo encuestas y tal, como expertos. Vale. ¿Algo que te quede en el tintero, que te apetezca compartir? Bueno, creo que el EdConnect no va a acabar nunca. Creo que EdConnect no puede acabar sin dar el paso de compartir la experiencia de la intervención con centros, con otras clínicas, con otros proyectos de investigación que hayan hecho, bueno, con otros equipos de investigación que hayan hecho algo parecido. Intentar lo que hablaba antes. Nosotros hemos hecho algo que hemos visto que funciona en algunos aspectos, que nos ayuda con la función ejecutiva básica, que nos ayuda con la cognición social, pero nos quedan cosas que son importantes. Vale. Quedan cosas que, pues la vida diaria, la función ejecutiva, pero más a nivel conductual, ¿no? Esa parte más ecológica falta. Entonces, falta también, quizá para estas funciones más complejas, algo más híbrido, algo no tan online, más híbrido, con una implicación más presencial, sin olvidarnos nunca de la figura del neuropsicólogo, que es súper importante. O sea, esto no es la familia en casa haciendo algo y ya está. No, tiene que haber un profesional de la mano que guíe, que respalde, que asesore, que esté todo el tiempo pendiente, porque no deja de ser algo fundamental. Sí. Y que igual, es él el que adapta, el que ve, ¿no? Exacto. Cómo hacerlo mejor. Igual, con estos cambios, haciendo como una parte más híbrida, podemos conseguir esa parte más de actividades de la vida diaria y calidad de vida, que es, bueno, de función ejecutiva más compleja, ¿no? Que es lo que se nos ha quedado un poco ahí la duda. Bueno, habéis empezado. Es que a veces no somos muy ambiciosos y queremos ya hacerlo todo. Habéis sembrado una gran semilla y luego ya de aquí, pues bueno, ya habéis lanzado la pelota, a ver si se puede hacer en un futuro, vosotros o otro equipo, sabiendo que esto es súper importante, pero hay que empezar. Es como todo. Un camino se empieza desde el principio, poquito a poquito. Total. Sí. Jo, qué bien, María. Me ha gustado mucho, ¿eh? Sí. A mí también. No sé si quieres dar las gracias, yo creo que sí, a Rusé, a tu compañera. A todos. Dales un poquito de... Claro que sí. No, hombre, principalmente a Rusé por aceptarme en el proyecto cuando acabé de salir de la carrera. Yo creo que fue la persona que más ha apostado por mí. Al final lloro. Bueno, pues es muy bonito esto, el dar las gracias. Sí, la persona que más ha apostado por mí nunca. Luego a Monse, porque sin ella no quiero hacer esto llorando, de verdad. Qué fatal. ¿Quieres que cambiemos de tema brevemente? Mira, cuéntame, estábamos hablando de tecnología. Respira un poco, te voy contando yo que ahora estamos con nuevas tecnologías variadas. En estos campos va a ser clave también, es eso, temas de wearables, temas de exoesqueletos. Hay todo un mundo fuera que creo que en este campo también de la parálisis cerebral va a marcar un antes y un después enorme. También para normalizar más la situación de estos niños que en un futuro son adultos también. Correcto. Poder integrarles mejor en la sociedad, o sea, creo que estos temas, joder, a mí me hace muchísima ilusión. Yo cada vez que voy viendo estos avances digo, madre mía, lo que podemos hacer desde la neuro, ¿no? Con todos estos ingenieros, gente de datos, puede ser algo magnífico. Increíble. Sí. O sea, a nivel de tecnología es que estamos en un punto creciente cada vez más. De hecho, en el último congreso que fuimos de la EACD de Brujas, ¿sí? Fue increíble el tinglao que tenían ahí montado de tecnología, porque ellos lo trabajan mucho ahí en Bélgica. Y fue súper interesante, hasta cómo adaptar una silla para jugar al fútbol, pero cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que se te podía pasar por la mente estaba ahí planteado ya. Dinos alguna más, a ver. Así que me acuerde ahora. Bueno, es que había un montón de gadgets a nivel de vida cotidiana que me llamaron muchísimo la atención, desde una cuchara hasta cómo poner en la silla un plato, no sé qué. Era muy guay. Unas pizarras para clase. Qué guay esto, ¿eh? O sea, todo lo que es schooling
estaba súper pensado en Bélgica, pero súper pensado. Que aquí yo creo que nos falta, aunque nos lleguen estas cosas. Hacemos llamamiento, ¿eh? Desde hacemos aquí. Llamamiento. Sí. Sí, porque realmente es hacer más accesible la vida, ¿no? Sí, sí. Y qué es lo que nos hace falta Sí. Con esta población. Claro. Y pudiendo contar con... Es que se dice rápido, pero con cosas tontas, ¿no? Como una pizarra que sea táctil. Pues no me des una ficha, pónmela a nivel virtual en mi pizarra, en mi mesa, y a nivel táctil yo sí puedo participar en la clase, yo sí puedo hacer la ficha igual que el resto de compañeros, ¿no? Claro, que es que al final es gente que puede aportar muchísimo a la sociedad, pero les tenemos que dar la manera, las herramientas, sino que Exacto. simplemente los desplazamos, todo lo contrario, o sea, vamos a aprovechar todas sus grandes capacidades. Sí, sí, sí. Totalmente. Algo de bibliografía al respecto, libros, artículos. Esto luego lo dejaremos en nuestra cajita de YouTube, pero bueno, si nos dices así algún autor o alguien que te haya gustado. Para mí alguien fundamental, que creo que es en lo que se basa el proyecto, y sobre todo si hablamos de función ejecutiva, es Diamond, Adel Diamond. Desde el paper que publicó en 2013 de función ejecutiva hasta también los de intervención, que me parece como indispensable. Si vas a trabajar con función ejecutiva, empieza a leer algo de Diamond, porque además escribe muy bien, se entiende muy bien y tiene unos gráficos que al final te ayudan mucho a entender y hacerte una idea a nivel teórico de lo que estás trabajando. Luego cualquier guía tipo NICE también. Guías clínicas, que se nos olvidan que existen. O sea, a nivel clínico se nos olvida que existen guías clínicas. Y aunque nosotros estemos trabajando con guías clínicas de investigación, el otro día me llegó una paciente con una hidrocefalia y digo, uy, no me acuerdo. Y dije, uy, un momento, voy a buscar una guía clínica que seguro que existe. Y efectivamente había una guía clínica de no sé qué universidad española que había hecho para evaluar a pacientes con hidrocefalia. Fantástico. Sí, 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 es que hay mucha gente trabajando de la que no se conoce. Es que a veces nos falta eso, publicidad, o nos falta conocer más, hacer más comunidad. Sí, perdón. No, o actualizarnos más con PubMed, que a veces se nos olvida también que existe. Que es como si no tengo que hacer un trabajo de la universidad o no tengo que hacer tal, mirar PubMed parece raro. Y no. Así debe ser, debería ser parte de nuestro día a día, ¿no? Para estar informados no solo en congresos o momentos puntuales, sino en el día a día sacar esos ratitos que todos intentamos. Ahora con la IA yo lanzo ahí también que a veces es más fácil que te lo resume, te saca 4 cositas lo más importante y dices, vale, perfecto, durante el desayuno, durante el café ya he aprendido algo nuevo hoy. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. ¿Dónde ves la neuropsicología en 10 años? ¿Dónde? La veo mejor, la veo más reconocida. Vale. Ya hemos avanzado mucho en estos años nuestros, bueno, espectacular cómo ha avanzado el tema, porque ya te digo, desde el 2017 ahora nada que ver, pero sí que creo que estamos en un punto de mayor integración a nivel multidisciplinar. Creo que hay otras disciplinas que se están empezando a dar cuenta de lo que podemos aportar. Nosotros también nos estamos dando cuenta de que podemos aportar a otras disciplinas, porque estábamos como muy inmersos en el diagnóstico y en la rehabilitación pura. No, la neuropsico son más cosas. Y nos lo estamos empezando a creer, por fin. Sí, que eso es algo también bastante importante. Bueno, de hecho, esta semana me llamó un intensivista del hospital para proponer, dice, mira, yo estaba haciendo este proyecto de longevidad y me han dado la idea de hablar contigo. Digo, cuéntame más. Y al final, oye, nos pusimos de acuerdo y creo que va a salir un proyecto bastante chulo ahí. Qué guay. Bueno, es que damos un punto de vista que es necesario y que a veces se olvida. Correcto. Sí. Y que puede explicar muchas cosas. Claro. Que luego es como, no, este señor... No, bueno, pues a este señor le pasan cosas. Vamos a intentar... También porque integramos muchas variables, ¿no? Que al final una visita médica no da tiempo y cuando pasan por una exploración neuropsico sí que recogemos muchas otras variables que pueden explicar alguna condición. Y yo creo que los médicos cada vez más también están reconociendo eso, ¿no? O al menos lo que yo me estoy encontrando ahora mismo en la práctica clínica. Está cambiando todo muchísimo, sí. Cómo nos están integrando, cómo, bueno, va cambiando este modelo transdisciplinar. Nosotros estamos ahí dentro y marcamos una gran diferencia. Y como nosotros también necesitamos de un cardiólogo, total. de un vascular, de un neurólogo o de un psiquiatra. Que es que a veces no puedes trabajar solo y yo creo que nadie puede trabajar solo, por eso también el enfoque multidisciplinar es que me parece fundamental. Claro, es que al final el cuerpo, ¿no?, trabaja en conjunto, entonces no puedes aislar las diferentes partes. Que estamos solucionando una cosa por un lado sin tener en cuenta otras 20. No tiene ningún sentido. Entonces esto, sí, yo en 10 años también confío que iremos por ahí. Totalmente. Y entonces ya para acabar, para cerrar, quería ver qué recomendaciones les darías a la gente que empieza.
¿Que empieza la neuropsicología o que Sí. empieza un doctorado? O en la investigación. Lo que tú quieras. A la gente que empieza investigación, cuídate. Ujú. Fin. O sea, el autocuidado es, va a ser seguramente el 60% del éxito de tu trabajo. Ujú. Pon tiempos, pon límites, que no te dé miedo poner límites. Ujú. Que tú tienes Porque a veces- que tener vida también y sí, cuidarte. Sí, literalmente. Porque si no te cuidas tú, no vas a poder cuidar de nadie y tampoco vas a poder hacer nada de manera eficiente, ¿no? Y con sentido. Que a veces entramos en la rueda y nos cuesta un montón pararla. Pues a veces entonces igual a escuchar a los que tenemos alrededor y nos quieren, ¿no? Que eso sí que lo ven También. desde fuera y te dicen, oye, igual te estás pasando. Y tú, no, que yo soy muy responsable y esto tiene que salir. Pero mantener gente así en tu entorno también es Vale. importante. No quedarte solo con la gente que se ha metido contigo en doctorado también, porque luego también la sinergia entre Hombre. estudiantes de doctorado es muy bonita porque saben, o sea, yo estoy absolutamente agradecida de la gente que he conocido, pero estamos todos igual, Claro, igual de enfermitos de, ay, sí, trabajar 17 horas Claro. es normal. No. eso es. Entonces, Vale. la gente de fuera sí que es la que te va a dar una perspectiva Importante. más de, bueno, igual ya está, ¿no? Ujú. Y la que te va a cuidar también, escuchar y el autocuidado. Y la gente que empieza en la neuropsicología, infórmate bien. Muy bien. Infórmate bien, asesórate y es denso algunas veces, Ujú. pero es muy bonito, Nadie dijo que era fácil. literal. Ya está, entonces, pues un placer, María. Ha sido, me ha Igualmente. encantado. Además, eso, creo que nos hemos quedado las dos como muy tranquilas de que has expuesto perfectamente esta investigación, que nosotras llevamos muchos años trabajando con esto, empezamos Literal. hace muchos años, y yo ver ahora este fruto me hace muchísima ilusión también. A mí también de estar aquí contigo. Sí, pues un placer. Bueno, pues hasta aquí hoy, nos despedimos. Como os hemos estado diciendo también, cuestionaos todo. Ya veis que en cuanto hablamos un poco y rascamos, hay que cuestionarse las cosas y seguiremos aprendiendo. Un placer. Esto ha sido Neuronap Talks. Hasta luego.